Voy a poner a grabar. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Se siguen conectando, pero respetando el tiempo de todos, pues es muy importante que ya comencemos. Igual esto va a encontrarlo en las redes sociales de Hallprice. Y antes de comenzar, tal vez muchos no me conozcan, tal vez otros ya sepan quién soy, pero mi nombre es Anabel Molina, actual campus director de Hallprice. También soy estudiante de la UNAD, estoy en 7º ciclo de la carrera de IB. Y pues Hallprice llegó en el 2020 a nosotros. Después de Delcita tomé yo de la posición de campus director, y ahora pues lo que buscamos es que ustedes a través de estas capacitaciones mejoren la idea de emprendimiento que ya tienen, que sepan mucho más de emprendimiento. Sé que la carrera es muy de educación, pero el emprendimiento siempre lo vamos a necesitar. Siempre de alguna manera somos emprendedores. Entonces, sí quisiera que una de estas personas, uno de estos equipos, llegue a las regionales y que inclusive llegue a la aceleradora o que inclusive gane ese $1.000.000. Entonces, realmente estoy muy contenta de tenerles aquí, de darles la bienvenida y recordarles que siempre estoy aquí para acompañarles. Siempre voy a estar haciendo seguimiento a los equipos, respondiendo sus dudas. Si en algún momento me dicen, Anabel, es que ya no sé cómo se hace esto, es que Anabel, es súper complicado esto, o esto se me está haciendo muy difícil, o esto yo nunca lo he visto, pues estamos para aprender, estamos para cometer errores también, y yo estoy para acompañarles en este proceso. Así que les agradezco mucho y pues ahora le doy paso a Javier Collado, que será quien nos va a dar la primera capacitación. Él es director de innovación de la universidad, un departamento súper importante que nos está ayudando ahora en el programa, y pues la capacitación de hoy es la cultura de la innovación. Entonces recuerden dejar todas sus preguntas, les vamos a estar leyendo, y pues sin más, Javi, te doy paso. Muchas gracias, Anabel. Qué importante esta serie de conferencias que van a ir teniendo lugar con frecuencia en la universidad, y que nosotros desde la UNAE, específicamente desde la Dirección de Innovación Educativa, les estamos apoyando en ese sentido para que ustedes, los estudiantes, pues vayan echando raíces en el tema de emprendedurismo en el mundo educativo. En el día de hoy, bajo la invitación que me ha hecho Anabel en el Hallprice, que llevamos ya pues un par de años trabajando al respecto, y que nació pues con la compañera Delsa, como decía Anabel, que ahora está trabajando en otras funciones. Es muy importante que ustedes como estudiantes pues tengan conocimiento de cómo surge Hallprice, que es una iniciativa internacional donde se promueve una conciencia de emprendedurismo y de innovación en todas las universidades del mundo que participamos en ella. Y qué suerte y qué privilegio que desde la UNAE pues ya los estudiantes se estén organizando, porque esta es una iniciativa estudiantil donde los profesores pues no tenemos mayor hincapié, simplemente pues ayudamos a asesorar un poco los proyectos, y así vamos a seguir trabajando, como decía Anabel, en el futuro, ¿no? Además, al final de esta charla vamos a ver algunas otras convocatorias posibles que se están dando aquí a nivel nacional, donde también podemos participar. Entonces, en el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la cultura de la innovación, y para eso les voy a presentar algunas experiencias personales que he tenido la oportunidad de vivenciar, para que esto les pueda inspirar y nos pueda servir como guía para nosotros mismos seguir haciendo otros avances en el mundo de la educación. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que dejar claro, ¿qué significa emprender? Bueno, pues esto está definido en algunos documentos, como vamos a ver ahora, como el significado de aprender la filosofía de la ciencia y la filosofía de la tecnología. Y esto, en definitiva, nos lleva a una filosofía de la innovación que desde la Universidad Nacional de Educación, pues comenzó nuestro amigo, el profesor Marco Vinicio, que fue el primer director de innovación de la universidad, y que yo he tenido la suerte de poder continuar, seguir profundizando y desdoblando su trabajo, ¿no? Entonces, lo bueno es que ustedes ya están sembrando unas semillas también para que los futuros estudiantes que vengan, pues puedan seguir trabajando. Entonces, ¿qué significa en un contexto actual como pandemia, COVID-19, en una guerra fría entre Estados Unidos y China, como estamos vivenciando en términos geopolíticos? ¿Qué significa innovar? ¿Qué significa emprender en el mundo educativo? Como sabemos, ese contexto internacional
nos cambió de las aulas físicas presenciales a aulas virtuales, telemáticas, y eso transformó nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje de una manera muy radical en un periodo de espacio muy corto. Entonces, ¿qué nos dicen los grandes expertos a través de las guías, de las publicaciones que nos traen? Bueno, pues ellos hablan de un concepto, de una trilogía, perdón, como es investigación, desarrollo e innovación. Todo esto surge allá por los años 60 en una ciudad muy chiquita que se llama Frascati, en Italia, donde tienen lugar una gran reunión de la OCDE, de la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico, donde participan más de 70 países de todo el mundo, y todos ellos invitaron a policy makers, es decir, hacedores de política públicas, invitaron a emprendedores de empresas privadas y invitaron a especialistas de innovación, investigación y de emprendedurismo en todo el mundo. Desde entonces, con cierta frecuencia, cada año, cada 3 años, 2 años, se van publicando distintos manuales, como este que tenemos acá. Si ustedes buscan en internet el manual de Frascati, es toda una familia de manuales que se viene sobre todo escribiendo en inglés, que se traduce al español y a otros idiomas, y es donde los expertos de carácter internacional que les acabo de comentar, pues vienen explicando cuáles son los indicadores para medir el impacto, y por tanto eso se va internacionalizando y va adecuándose a los distintos contextos. Entre ellos el universitario. Nuestro reglamento de la universidad es de I+D+I, por ejemplo, tiene esa visión internacional, y un poco la lógica para gestionar proyectos de investigación, desarrollo e innovación que nos permitan formular emprendimientos es la misma que nosotros les enseñamos en los cursos de emprendimiento de la universidad, que estamos por iniciar en el próximo ciclo, y que ya estamos dando algunos bocetos, algunos borradores iniciales en algunas asignaturas. Por ejemplo, aquellos estudiantes que estáis conmigo en octavo ciclo de la carrera de Ciencias Experimentales, estamos aprendiendo a hacer realidad aumentada para aplicarla en libros, de tal forma que podamos aplicar el celular y con el disparador pues nos salga un holograma. Entonces podemos leer Caperucita Roja, por ejemplo, en realidad aumentada. Entonces estamos creando nuestros propios emprendimientos a partir pues, del ensayo y error, por supuesto. Todo lleva un tiempo de aprendizaje. Entonces, esta lógica de proyectos conlleva diagnosticar, conlleva promover procesos creativos que sean ecoeficientes con la naturaleza y que transformen nuestra sociedad. Y para eso necesitamos implementar un set de ideas que poco a poco se van materializando en productos tangibles y que nos permiten reproducirlos, ¿no? Y también, por supuesto, tenemos que hacer una moratoria, una evaluación si esos procesos están funcionando como desearíamos o no y de qué forma. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta pues, cómo es el ecosistema universitario en el cual nosotros trabajamos, cuál es la formación técnica especializada que nos demanda el mercado laboral, la base científica para las investigaciones, y también debemos de saber cómo buscar en publicaciones científicas de alto impacto cuáles son los mejores proyectos que se están desarrollando en esa área específica en la cual nosotros queremos innovar y transformar. En definitiva, todo eso se traduce a políticas de innovación y a políticas gubernamentales que ya se están trabajando y que siguen evolucionando constantemente. En Ecuador tenemos el Código Ingenius, que es uno de los grandes documentos que alberga 11 principios, como estos que vemos acá en pantalla, y que ha permitido en los últimos años pues, crear los horizontes utópicos para seguir soñando con nuevos productos de innovación y de emprendimiento. Hay quien dice que al igual que los derechos de la naturaleza son papel mojado, tal y como estamos viendo, pues están contaminando con petróleo los ríos y parece que se saltan los derechos de la naturaleza. Un poco nos sucede igual con el Código Ingenius. Están ahí, pero no se utilizan de la manera correcta que a todos nos gustaría. Entonces, esto nos podría llevar a otra discusión y que podemos quedar para hacer una mesa redonda y discutirlo. Pero un poco yo les pongo aquí la base de la cual a mí me gustaría invitarles a que se alimenten de cuáles son los horizontes que tenemos acá en el Ecuador. Entonces, ¿qué tipo de instituciones promueven este tipo de proyectos de innovaciones? Tenemos aquí varios, tenemos la OCDE, como acabo de mencionar, la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico, donde participan más de 70 países. Tenemos la Unión Europea con los Horizons, que ya se están
moviendo desde el 2021-2027 y tienen casi 1.000 millones de euros a fondo perdido. Esto quiere decir que si nosotros aplicamos este tipo de proyectos de emprendimientos, vamos a ganar un proyecto de a lo mejor 3, 4, 5 millones de euros y no tenemos que devolverlo porque ese dinero se queda para los productos que nosotros estamos trabajando. Entonces, más allá de Whole Price, vemos que existen otras iniciativas de carácter internacional de las cuales podemos apropiarnos. También tenemos la UNESCO que otorga fondos en ese sentido. Pero de carácter nacional también tenemos otras instituciones muy cercanas a nosotros, como es la Cenecit y como es Redsedia, que vienen apostando por este tipo de proyectos. Redsedia, por ejemplo, tiene los programas CEPRA, que se pueden ganar hasta $45,000 para proyectos de I+D+I, que nosotros podemos crear pues, en conjunto como ecosistema. La Cenecit trabaja de la misma forma y tenemos otras instituciones que también lo hacen. Entonces, si Whole Price es muy importante, digamos que es el semillero para ustedes como estudiantes comenzar, en breves años ustedes serán profesionales, licenciados en educación, magíster, y pronto querrán ver aumentadas sus expectativas y sus ambiciones. En este sentido, yo les voy a presentar 3 pequeños proyectos que he tenido la oportunidad de liderar a nivel internacional, pues un poquito mayores que ustedes. Ya con 25 años comencé esta serie de proyectos que les voy a brindar. Uno de ellos fue una revista científica, académica, que se llama Global Education Magazine y que me permitió pues, viajar pues, más de 75 países de todo el mundo, por Asia, por Latinoamérica, por África, por Europa, Norteamérica, y me permitió pues, conocer a personas muy importantes, Premio Nobel de la Paz, Premios Nobel de Economía, de Física, todos los directores de UNESCO, etcétera, etcétera. Después vamos a hablar de estos 2 proyectos, pero primero vamos con este. Entonces este fue un proyecto que ustedes pueden consultar aquí en la página web, que todavía sigue en activa, y que, bueno, pues me permitió conocer cuál es la legislación educativa a nivel internacional en tantísimos países, me permitió aprender y desarrollar capacidades de liderazgo editorial, cómo se maneja una revista, sobre todo en gestión multilingüe. Yo, pues digamos, hablo, chapurreo 5 idiomas, y eso pues te permite tener una visión y acceder a información y a proyectos, a convocatorias también diferentes, y por supuesto también a otras de la sociedad civil, de las ONGs, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, una muestra con el premio Nobel de Clare, que fue premio Nobel de 1993, en uno de los viajes que hice a Cape Town y a Johannesburgo, en Sudáfrica. Esta también es con el premio Nobel 2011. Tenemos al premio Nobel 2014, Kwiela Sachiartsi. Tenemos muchos directores de UNESCO, como Irina Bokova, que me la he encontrado en numerosos congresos en Canadá, en Francia, en Corea del Sur, etcétera, etcétera. Tenemos a otros directores de UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, que escribió el prólogo de mi tesis doctoral. Tenemos a Catherine Müller, tenemos a grandes científicos, investigadores de la India, de Filipinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta aventura, este proyecto de emprendimiento me permitió viajar por todo el mundo. ¿Cómo yo logré hacer eso? ¿Cuáles fueron mis herramientas de emprendedurismo? Pues tuve mucha suerte, en primer lugar, porque uno de los grandes congresos de Naciones Unidas, como se llama Río +20, que pueden chequear en Google, yo vivía en Salvador de Bahía, en Brasil, en aquel momento estaba haciendo mi doctorado, llegué en febrero, marzo, justo para las fiestas de carnavales, y posteriormente, en junio de ese mismo año, tuvieron lugar este gran Congreso Internacional de Naciones Unidas para el tema ambiental, ¿no? Bueno, pues allá nos reunimos durante 10 días, más de 65,000 personas de todas las partes del mundo, como decía, policy makers, activistas sociales, gobiernos, etcétera, etcétera, para hablar de cómo transformar el mundo, sobre todo en temas de desarrollo sostenible, y cómo la educación... cómo la educación puede participar en ese sentido, ¿no? Y desde entonces aprendí 3 cosas en ese congreso. Para poder seguir asistiendo a otros congresos de Naciones Unidas y de la UNESCO, debía de desarrollar un triple perfil. Uno era como investigador científico, que ya lo tenía como estudiante de doctorado.
Otro era ser periodista. Con esta revista logré entrar en muchos congresos que me invitasen y me pagasen los pasajes. Y el otro era como activista social, como ONG. Entonces, ¿qué significa activista social? Son aquellos que luchamos por los derechos de la naturaleza, por los derechos humanos. Y en mi caso lo hacía teniendo a la educación como eje vertebrador. Entonces, gran parte de estos viajes, por no decir todos, fueron sufragados por estas entidades. Yo sabía muy bien dónde postular, dónde meterme. Una vez que ya participas de ese juego, haces muchos amigos, muchas amistades que te siguen retroalimentando, te siguen llamando. Y bueno, pues cuando no me invitaban como investigador, me invitaban como periodista, y cuando no me invitaban como activista social. Pero a la suma, logré viajar más de 75 países, conocer a investigadores, conocer escuelas en Indonesia, en Filipinas, en Taiwán, en China, en todas las partes del mundo, y llegar a una serie de reflexiones. Entonces, en mi tesis doctoral hice un caso de estudio muy particular que era sobre la ciudadanía mundial. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo para salvaguardar la biodiversidad de nuestro planeta? Y eso fue lo que me permitió también pues viajar de país en país, hacer entrevistas, conocer nuevas personas, nuevos proyectos, y me enriqueció mucho. En apenas 3 años y medio que duró este proyecto, porque las tesis de doctorado duran 4 años, y yo este proyecto pues trabajé 3 años y medio de manera incansable. Hicimos muchas publicaciones con el Día Internacional de la Democracia, el Día Internacional del Agua, el Día Internacional de la Pobreza, etcétera, etcétera. Logramos más de 5 millones de visitas. Hemos sido pues muy consultados por líderes, como ven, pues Naciones Unidas, UNESCO y demás, y eso nos dio un bagaje internacional muy grande. Este proyecto no se puede hacer solo, uno siempre necesita un equipo, necesita confiar en su equipo, necesita tener varias personas en otras partes del mundo para poder desarrollarlo y cooperar, ¿no? Entonces uno aprende a desarrollar esas habilidades de cooperación, de liderazgo, de visión de futuro, para poder ser digamos, un transformador social, un transformador a través de la educación, ¿no? Entonces yo les invito a visitar este proyecto que, bueno, pues me llevó a recorrer casi todo el mundo. En aquella época, pues como pueden ver, yo tenía rastas, y eso pues me permitía pasar desapercibido y no ser un dólar andante para que me atracasen y me robasen en cualquier lado. Y bueno, tenemos muchos videos, algunos de ellos alcanzan 150,000 visitas y más, que es muy interesante porque no invertimos ni un solo centavo de dólar en hacer publicidad, y nosotros logramos con nuestro día a día, con nuestro trabajo, pues llegar a eso, ¿no? Entonces tenemos entrevistas pues con Ban Ki-moon, que era el director general, secretario general de la ONU, que es el personaje más importante de Naciones Unidas, con el presidente del Banco Mundial, con la directora de la UNESCO, que es la persona más importante en educación, ciencia y cultura en todo el planeta. Entonces, bueno, pues también les dejo aquí el enlace para que ustedes puedan revisar. Entrevistas con Federico Mayor Zaragoza, que fue director general de la UNESCO durante 12 años, desde 1987 a 1999, y así una infinidad de recursos que hemos tenido la oportunidad de trabajar en Palestina, en muchos países, ¿no? Entonces, este es un caso de estudio de éxito, de cultura de la innovación como experiencia educativa internacional. Otro más reciente, este ya lo empezamos a desarrollar como proyecto de I+D+I acá en la propia universidad, en la UNAE, donde trabajamos de forma colaborativa con la Universidad Regional Amazónica de Iquian y con la Universidad de las Artes. Este es un proyecto audiovisual. Después de tantos viajes, de tantas entrevistas, de tantos aprendizajes, me quedó un sabor de boca agridulce, porque si en esos viajes yo hubiese llevado una cámara y hubiese hecho algo creativo, pues tendría mucha más audiencia, y bueno, pues desperdicié esa oportunidad. También pues como emprendedores nos toca equivocarnos para aprender, y eso es algo que ustedes van a aprender, se tienen que equivocar a través del ensayo y error, pues van a ir aprendiendo. Pero la vida me dio una segunda oportunidad, que fue pues tener un pequeño valor económico pues para poder desarrollar proyectos, y en este sentido decidimos en equipo con estas instituciones hacer una serie audiovisual de cine para grabar experiencias educativas innovadoras en varios países. Ya tenemos dos documentales desarrollados, uno en España, donde tuvimos también la colaboración pues con universidades de Barcelona, de Madrid, de Sevilla, de Valencia y demás,
Y tenemos el documental del Ecuador, que también está 100% disponible en internet, en esta página web, elarteperdidodeLaeducación.com. Y además contamos con subtítulos a casi 10 idiomas. Tenemos subtítulos en quichua, en francés, en inglés, en árabe, en ruso, en italiano, en portugués. Tenemos muchos idiomas. Hemos recibido ya varias nominaciones en varios premios de Colombia, de Rusia, de España y de otros países. Entonces es un proyecto también creo que muy válido, donde han participado estudiantes de la UNAE, estudiantes de ICIAM, han participado profesores. Y bueno, pues el back económico tampoco era muy grande, creo que eran $8,000, 8,500, una cosa así, ¿no? Entonces eso nos ha permitido viajar por todo el país para poder grabar con drones, con material especializado en 4K, en fin, y este también es un proyecto muy lindo porque te permite aprender y desarrollar habilidades empresariales que, pues no sé, como hacer un guión de cine, como el montaje, la postproducción, la música, cómo consigues los derechos musicales para que estén presentes acá. Entonces son muchos favores, muchas llamadas y por supuesto un trabajo en equipo muy grande con colegas de aquí de la UNAM, como Patricia Pauta, que es además una de las protagonistas en el documental, y muchas otras personas que tardaríamos horas en nombrarlas a todos, ¿no? Pero gracias a este trabajo en equipo es que se han conseguido esos objetivos, ¿no? Estuvimos en los proyectos de vinculación con las comunidades de ICIAN, de la U de Artes y de la UNAM. En este caso, con los de ICIAN, estuvimos en Napo, en Tena, en Misahualí, estuvimos con las comunidades indígenas. En el caso de la U de Artes, estuvimos en el barrio de Nigeria, con las poblaciones afroecuatorianas. Y en el caso de la vinculación con la UNA, estuvimos, por ejemplo, en Saraguro, donde nuestros estudiantes de la carrera de intercultural pues hacen sus prácticas preprofesionales, y estuvimos grabando pues todo el Inti Raymi y demás, ¿no? Entonces traer todo eso en una experiencia visual fue muy complejo, muy difícil, pero también muy satisfactorio. Tuvimos, como digo, estudiantes de las 3 universidades, profesores de las 3 universidades, trabajando en todo, en la producción, en la preproducción, en la postproducción, en el guión y en toda esta serie de aprendizajes. Evidentemente se llevaron un certificado por haber participado. Ninguno de nosotros ganamos dinero por hacer este proyecto, sino que recibimos un dinero que tuvimos que gastar en pagar a profesionales, en el alquiler de cámaras, de drones, etcétera, y en los viajes, en los hospedajes, que para eso sirven los proyectos de I+D+I que se sacan en las universidades, ¿no? Y que en la UNAED también trabajamos, y que ustedes como estudiantes también pueden participar con docentes que estén postulando este tipo de proyectos, ¿ya? Entonces eso también es muy importante. Y bueno, pues este era el de España. En este caso es otro documental muy chévere que les recomiendo, porque tenemos como eje transversal discursivo una escuela-museo. Es decir, unos estudiantes de una pequeñita escuela medio marginal al sur de España, que colinda con África, entonces hay muchos inmigrantes, y que era muy problemática, muy conflictiva, porque no se daba una inclusión intercultural. Pues a través del arte empezaron a desarrollar esa propia inclusión, empezaron a desarrollar otra serie de habilidades, y el arte se volvió un eje transdisciplinar en el currículum, y los estudiantes aprendieron inglés a través del arte, aprendieron francés a través del arte, aprendieron matemáticas a través del arte, aprendieron ciencias naturales. Entonces también les recomiendo, son videos que duran 36 minutos, 40 minutos, muy fáciles, y que están destinados a servir como soporte, como instrumento didáctico pedagógico, precisamente para ustedes que están en proceso de formación y de mejora del perfil profesional docente. Entonces este es otro proyecto que yo quería brindarles de una manera escueta, medio rápida, pero para que conozcan. Y tenemos el otro que está en la génesis, está todavía como un embrión, que es el videojuego educativo que nosotros estamos armando desde una perspectiva decolonial, transdisciplinar, intercultural, que se basa en los principios ancestrales del Summa Causae. Dicho en otras palabras, queremos crear un videojuego donde todos los jóvenes del Ecuador y no tan jóvenes podamos jugar y aprender sobre las culturas y nacionalidades que existen en el Ecuador, ¿cierto? Y en ese sentido, pues vamos a hacer avatares en representación de las distintas culturas y nacionalidades. Queremos crear avatares o crear la posibilidad de que ustedes como usuarios pues puedan crear su propio avatar, se suban en un cóndor, que es el ave pues emblema de los Andes, y puedan viajar por los territorios ecuatorianos, puedan aterrizar y tengan misiones, aventuras,
lúdicas, pedagógicas, donde se pueda aprender, ¿no? Siempre sin violencia, porque para eso ya existen muchos videojuegos de violencia. Y aquí vamos a tratar temas educativos, pedagógicos. Entonces estamos viendo un poco la evolución de una experiencia de un profesor, que ustedes lo van a hacer y que pueden seguir esos caminos y van a elegir otros también muy ricos y satisfactorios, cómo hemos evolucionado desde el periodismo, después a las experiencias de cine, y ahora nos centramos un poco más en software y en aplicaciones educativas en este sentido. Entonces estamos aplicando junto con la Universidad Católica de Cuenca a unos fondos, que son estos de acá que vemos, de diversidad de las culturas y manifestaciones artísticas, que la UNESCO facilita. Son $100,000 para 2 años de trabajo. Estamos luchando para lograrlo, no es fácil. Y bueno, si es que lo logramos, pues tendremos un súper proyecto para realizar esta perspectiva que nosotros traemos de divulgación. Porque muchas veces esos saberes ancestrales se pierden porque tradicionalmente se transmiten de generación en generación, de manera oral. Pero ¿qué ocurre si nosotros logramos un videojuego gratuito que permita a todos los estudiantes pues estar aprendiendo en el celular? Hasta antes de la pandemia les decíamos a los estudiantes que no usasen el celular en clase porque era contraproducente para su aprendizaje. Hoy día el celular, las tablets, la computadora son instrumentos necesarios para poder aprender en el teletrabajo, ¿no? Y en la educación virtual que nos estamos desarrollando. Entonces, ¿por qué no, digamos, conquistar o por qué no llegar a esta serie de instrumentos que los estudiantes pasan tanto tiempo? Entonces, un videojuego educativo creemos que es una de las mejores fórmulas para rescatar esos saberes ancestrales. Entonces, vemos como el mundo indígena, las cosmovisiones espirituales, no están reñidas con la tecnología, sino que juntas pueden crear proyectos de muy alto valor y de muy alto impacto, ¿no? Entonces, esos son 3 grandes proyectos personales que he tenido la oportunidad de participar. Lo hacemos en otros más. Seguimos luchando en la universidad para aplicar a fondos, traer dinero y que ustedes puedan tener disposición de proyectos. Y de hecho, les avanzo que para este año tenemos $20,000 de POA aprobado para hacer un programa semillero donde ustedes, los estudiantes, puedan aplicar a proyectos de emprendedurismo y de innovación educativa. Entonces, ustedes saben que las instituciones públicas son muy complejas y que todo cambia muy rápidamente, también por decisiones políticas, como hemos visto en años anteriores, pero esperamos que este dinero lo podamos ejecutar y ustedes van a ser los protagonistas. En años anteriores, la innovación se centraba en los profesores y profesoras, pero ya hemos trabajado en eso porque queremos crear laboratorios, varios laboratorios donde los profesores ya los puedan usar todo el año y no necesiten aplicar a convocatorias. Sin embargo, con ese pequeño capital semilla de $20,000 al cual ustedes podrán acceder, todavía no tenemos las bases de la convocatoria porque esto recién fue aprobado hace apenas unas semanas, pero vamos a trabajar en los próximos meses y yo espero para julio, agosto, tener la convocatoria lista y poder lanzarla. Así que todas estas ideas, todas estas experiencias que están haciendo en Hall Prize nos van a abrir puertas a este semillero, a este programa que desde la UNAE vamos a crear en innovación y a otras que ustedes van a necesitar el día de mañana cuando sean docentes, como estamos viendo con Red Cedia, con Cenecid, con la Unión Europea, con la OCDE, que hay muchos fondos. Entonces, algunas de las conclusiones que ya las he dicho, pero que las vuelvo a resumir, que yo les recomiendo para trabajar, es identificar qué problemas existen en el mundo educativo y cómo nosotros podemos solventarlos. Les pongo un ejemplo. Hace unos años, 2017, diciembre de 2017, tuve la oportunidad de ser tribunal en un premio Hall Prize de Yachay, de la Universidad de Yachay. Hubo cientos y cientos de propuestas innovadoras. Como ustedes saben, Yachay pues trabaja temas de agricultura, temas de física, de matemáticas, y no necesariamente muy aplicadas a la educación. Pues resulta que el primer proyecto, el ganador, el que se llevó, creo que eran $10,000 de premio, o un curso valorado en ese, no era monetariamente que les daban el premio, pero era un curso pues bastante elevado en ese sentido, fue uno sobre educación, precisamente porque ellos lograron identificar un problema, y es el siguiente. En las escuelas suele haber microscopios que son súper complejos de entender, súper complejos de manipular y que casi siempre están en una vitrina, pues en el despacho del rector de la escuela o de otros profesores o en los laboratorios y que no usan, porque cuando los sacan para usar, los niños, como no saben manipularlo, los rompen.
Entonces, identificaron ese problema y estas estudiantes de Yachay crearon unos microscopios con apenas unas lupas que costaban 50 centavos y les crearon una interfaz de Pikachu, una máscara y Pikachu y de otras pues figuras de estas de dibujos animados. Entonces los estudiantes mismos podían dibujar su propia máscara y con las lentes podían ver a nivel microscópico. Y además, estas estudiantes crearon pues un software que conectaba lo que se estaba visualizando con una aplicación en el móvil. Entonces se podía guardar información al respecto. En total esto costaba $5. Producirlo no era mucho, pero identificaron un problema y es que los estudiantes no podían experimentar sobre microbiología porque los microscopios que hay en las escuelas son súper complejos, muy costosos y no terminan utilizándolos. Entonces, identificar un buen problema educativo en nuestras escuelas nos va a permitir ser ingeniosos, ser creativos y aterrizar un conjunto de ideas. Por otro lado, las ideas no pertenecen a nadie. Las ideas se tienen que trabajar en equipo. Tenemos que quitarnos los egocentrismos y sabemos que a nuestra edad pues es muy difícil hacerse millonario con unas ideas. Lo que sí podemos es empezar a experimentar con ensayo y error y poco a poco iremos teniendo mejores propuestas. Si además ustedes apoyan en Anabel con el tema de Hal Price, en la dirección de innovación y en otros profesores de la universidad, pues van a obtener mejores resultados. Pero difícilmente siendo egoístas, siendo celoso, van a lograr objetivos. Nadie logra eso. No conozco a nadie que lo haya logrado en ese sentido. Hay líderes de equipo que lideran, pero igualmente necesitan un equipo, ¿no? Tenemos que aprender a delegar responsabilidades, por supuesto. Uno no puede hacer todo. Uno, cuando crea un equipo, tiene que decirle a otros miembros del equipo en qué se encarga cada uno, en qué ellos son buenos y cómo ellos pueden contribuir al conjunto del ecosistema que estamos creando como innovación. Entonces tenemos que aprender a crear redes internacionales y nacionales con otros estudiantes, con otros profesores, con otras probabilidades, ¿no? Entonces tenemos que innovar mediante la experimentación y el ensayo y error es fundamental. Nos vamos a equivocar muchas veces, pero los inventores lo tienen muy claro. Para que un producto salga se tienen que equivocar. Entonces no se frustren, no le echen la culpa al vecino, no le echen la culpa al amigo, al que está trabajando con nosotros y enfóquense en la solución. Tienen que arriesgarse. Cuando tienen una buena idea, tienen que mover, tienen que ponerse un poco pesados, tienen que ser perseverantes. Y tienen que aceptar sus propias equivocaciones, porque nadie es perfecto. Yo les decía antes que si hubiese hecho videos por los más de 75 países, probablemente hoy sería, no sé, un youtuber famoso, o un educador famoso, o una cosa así, pero no lo hice. Entonces, toca trabajar en el día a día. Entonces, nadie se hace famoso, nadie se hace rico, si no tienes buenas ideas y no las trabajas en ese contexto, ¿no? Entonces es muy difícil. Pero bueno, pues hay que aceptar esas equivocaciones, entre comillas, y de esas equivocaciones uno aprende. Uno para aprender a cocinar, uno para aprender a montar en bicicleta, pues se tiene que equivocar, se tiene que caer y tiene que volver a empezar, ¿no? Entonces eso implica también resiliencia, aprender de nuestros errores y en el contexto en el que nosotros estamos, poder sacar las mejores capacidades, competencias y habilidades en ese sentido. Y por último, y esto podría ser fruto de otra conferencia, debemos de aprender a inspirarnos en la naturaleza. La naturaleza o la vida en la naturaleza lleva 3.800 millones de años de coevolución intersistémica, de constantes procesos de ensayo y error. Han vivido más de 200.000 glaciaciones, cambios climáticos anteriores, meteoritos, y aún así han sabido desarrollarse, han sabido sobrevivir, han sabido utilizar, adaptar la función a la forma, han sabido obtener energía de manera libre y gratuita a través de los rayos del sol. Eso genera una cadena trófica porque las plantas, como ustedes saben, a través de la fotosíntesis con la clorofila, pues aprovecha esa luz solar y respira dióxido de carbono, exhala oxígeno y eso permite que otros seres vivos vivan. Además hay seres vivos que se comen esas plantas, que son los herbívoros, otros que se comen a esos animalitos, que son los carnívoros, y a la final se genera una cadena trófica. Si nosotros observamos a la naturaleza con atención, nos va a dar las claves y las soluciones a muchos de los problemas. Eso es algo que ya lo sabían los grandes inventores, como Leonardo da Vinci, como Nikola Tesla y como otros muchos más, ¿no? Entonces, cuando no sepan la solución a un problema, fíjense en la naturaleza porque muy probablemente ya sacó esa respuesta hace miles o millones de años atrás, ¿no? Entonces, un poco, chicos, espero que les haya animado, que haya muchas preguntas.
y yo pues les agradezco por su atenta escucha. Perfecto, Javi, muchas gracias. Bueno, yo sí tengo muchas preguntas. Chicos, si alguien tiene una pregunta, recuerden que este espacio es súper importante para que ustedes puedan, como recién están construyendo su idea, pues basarse en personas que ya tienen proyectos consolidados y llevan años en esto. Entonces, pues bueno, chicos, espero sus preguntas en el chat. Y Javi, la pregunta que yo te quería hacer es que, ¿qué consideras que fue lo más difícil de comenzar todos estos proyectos? Bueno, lo más difícil es materializar una idea. Y yo en mis clases a mis estudiantes de grado y de posgrado les recomiendo lo siguiente. Y mira, aquí les traigo un claro ejemplo. Cuando se encuentran con un documento Word en blanco y no saben cómo comenzar a escribir su piensa o no saben cómo comenzar a escribir un proyecto de innovación de Hal Price o de otra índole, no lo escriban, dibújenlo. Si ustedes lo dibujan, no sé si se ve por el filtro, pero ustedes pueden dibujar sus ideas. ¿Qué es lo que hace un arquitecto antes de construir una casa? Dibuja el plano. Entonces nosotros tenemos que dibujar nuestras ideas con mapas conceptuales, con figuras, con gráficos, con tablas, y eso es lo que nos va a permitir conocer dónde estamos, hacia dónde queremos ir, qué recursos necesitamos, y nos va a ayudar a organizarnos, tanto en el mundo científico como en el mundo del emprendimiento. Dibujen sus ideas, eso es lo más difícil, el ponerlas en una escala cronográfica, en entender cuánto dinero nos va a costar, cuáles son las fases, qué herramientas necesitamos. Dibújenlo y después lo escriben. Yo creo que para cualquier tipo de situación es esto necesario, ¿no? El- yo quería también preguntarte que, qué tipo de recomendación, o mejor dicho, qué recomendaciones les harías a los chicos para realizar sus proyectos, porque hay algunos que hablan más del tema de turismo, hay otros que hablan de temas completamente diferentes a educación, pero ¿qué consejos les podrías dar a los chicos para que sigan esta línea de trabajo para sus ideas? Bueno, pues que sean perseverantes, que sean muy disciplinados, que trabajen todos los días un número de horas, porque eso es muy importante. Es como si queremos llegar a una meta y vamos a correr una maratón, vamos a hacer los Juegos Olímpicos, tenemos que entrenar día a día, si no, no vamos a alcanzar, ¿no? Si uno quiere obtener resultados deportivos, ¿qué hacen los deportistas de élite? Entrenan todos los días para estar en forma. Si nosotros queremos llegar a una meta, tenemos que trabajar todos los días. No puede ser que trabajemos un día, lo dejemos una semana, regresemos otro día y trasnochemos hasta las 5 de la madrugada y después lo volvamos a dejar 2 semanas. Yo creo que la perseverancia, la autodisciplina, la exploración, el ser autodidacta, nos va a permitir aprender mucho. Y tal vez otra parte muy importante que yo veo que existen falencias es aprender inglés. La gran mayoría de recursos, de fuentes, de investigaciones, de videos y de tutoriales están en inglés. Si no sabemos hablar en inglés, si no comprendemos inglés, estamos fuera del mundo globalizado y nos va a resultar mucho más difícil tener éxito. Entonces, aprender inglés es fundamental porque te permite comunicarte con cualquier parte del mundo, con cualquier tipo de empresa, de institución a nivel internacional, en ese sentido. Si nuestro emprendimiento es más local, muy probablemente tengamos que aprender quichua o soar o zápara, o otras lenguas igualmente importantes en nuestra cultura ecuatoriana. Ya. Antes de darle paso a Javi, justo lo que dice Javier Collado es que debemos trabajar a nivel local. Recuerden que el reto es pensando a nivel global o pensando en lo global y actuando a nivel local. No es el hecho de voy a construir una máquina que no ha existido hasta ahora o voy a hacerme el mega ingenioso y voy a encontrar la cura de qué sé yo, o sea, no es eso, sino es el hecho de ver qué está pasando ahí afuera y qué puede eso aportar para traerlo aquí de manera local y trabajarlo aquí dentro del país, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra ciudad. Entonces, sí es súper importante esto. Javier Guzñay, te doy la palabra. Gracias, Abby. Buenas noches con todos. Javier, muchas gracias por contarnos tus experiencias. Venía
justamente me identifico con esta parte de que a veces nosotros hacemos ciertos desarrollar a partir de eso. Le agradezco a la Marcelita, fue quien me animó a ser parte de este proyecto y, y fue algo muy loco porque lo estamos planteando desde una experiencia que yo tuve cuando tuve 18 años, cuando tenía 18 años. Entonces visité una comunidad en el Oriente y siempre me encantó lo que se vivía ahí, lo que pude vivir ahí y dije, como qué gara que fuera que otras personas puedan vivir esta experiencia y al mismo tiempo poderle generar recursos a esta comunidad que tiene muchos problemas, pero que brinda cosas maravillosas que no están siendo notadas. Una de la pregunta va hacia cuando hablamos nosotros de educación, casi siempre, o cuando hablamos de X problema, casi siempre caemos en decir, esto con educación fuera increíble. O sea, como que la educación termina siendo la solución para muchas cosas. Nos da esa idea y a la vez cuando generamos un proyecto, pues nos dispersamos hacia diferentes cosas. Por ejemplo, en este caso, nosotros pretendemos hacer un turismo comunitario, vivencial y generar una marca que sea que permite identificarse a muchas personas que crean en valores de ecología, que crean en valores de lo comunitario, del aprendizaje a través del diálogo, de las relaciones pues horizontales y todo ello. Entonces, bueno, los problemas que te decía que en el que me siento ahorita es que tenemos como ideas de diferentes ámbitos, turismo, educación, no sé, tal vez maneras de generar tal vez una página web, o sea, cómo partir de esto para que todas esas ideas que suenan lindas, que tienen una buena intención, poderles dar un orden para que no sea que no estén tan desorganizadas. Y lo otro también es como estos proyectos que nos comentabas, era una de las partes súper chéveres, es que tienen el presupuesto. Entonces, nosotros para partir de este proyecto tenemos que hacer tal vez visitas, tal vez levantar datos, comunicarnos con la comunidad. Javi, se te está colgando. Javi. No se te entendió lo último hasta donde dijiste visitas. Bueno, creo que es el internet de Javi, pero bueno, hizo algunas preguntas. Entonces vamos a irles respondiendo, Javier, por favor. Ay, no sé si volvió, ¿quieres terminar, Javier? Ay, no sé hasta dónde llegué. Te La pregunta no la escuché, escuché el razonamiento hasta... que para el presupuesto tienes que hacer estas cosas como de realizar visitas y... Ay, les pido mil disculpas por mi internet. Sí, bueno, los dos focos. ¿Cómo enfocar cuando tenemos estos proyectos que involucran diferentes áreas? La una. Y la segunda sería, no sé, algunas opciones tal vez o ideas de presupuesto para estos proyectos que son individuales, para la inversión inicial sobre todo, cuando no es parte pues de una organización y así. Bueno, lo primero, Javier, es que no hay fórmulas mágicas. Yo a lo largo de mi vida, pues para poder tener financiamiento y poder seguir estudiando, tuve que trabajar como árbitro de fútbol, tuve que trabajar como barman sirviendo copas en discotecas, tuve que trabajar como carpintero durante 3 veranos, tuve que trabajar en trabajos que no eran lo mío, pero que me servían para tener un sustento económico y poder seguir adelante, ¿no? Entonces, como esos, tuve muchos trabajos a lo largo de toda mi formación durante la licenciatura, la maestría y el propio doctorado. Recuerdo que trabajé para la FIFA, porque en Brasil pues se jugó la Copa del Mundo, se jugaron las Olimpiadas y me contrataron porque hablaba 5 idiomas. Entonces me pagaban bien, conocí pues a todos los futbolistas de todos los equipos, entonces me codeé con gente muy importante porque uno tiene esa cualidad y sigue creciendo. Entonces, no, yo no tengo fórmulas mágicas, Javier, y de hecho no creo en las fórmulas mágicas. De hecho, tal vez una advertencia que os hago es que no os las creáis, porque hoy en día
Te venden, sácate una maestría en 3 meses. Mentira. Adelgaza 20 kilos en 8 días. Mentira. Aprende inglés en una semana. Mentira. Nadie hace eso. Entonces son fórmulas del marketing que sirven para vender un producto, pero que no funcionan. Entonces dejemos de creernos ese tipo de historias y confiemos en el trabajo duro. Trabajo duro, trabajo duro, trabajo duro, ensayo, error, ensayo, error. Te vas a equivocar muchas veces, pero al final das con la tecla. Y una cosa que yo les recomiendo, no acepten un no. Si un profesor, yo mismo, cualquier otro profesor, cualquier familiar, mis papás, cuando yo viajaba a Japón, a la China y a otros países me decían que estaba loco. Probablemente lo estuviese, pero logré trascender, logré hacer cosas nuevas que yo no conozco a gente de mi entorno que las hubiese hecho. Por eso me llamaban loco, pero logré hacerlo, logré sacarlo adelante. Entonces, muchas veces tienes que ir en contra de lo que la gran mayoría piensa y tienes que romper paradigmas en ese sentido. Cuando hice mi doctorado en Brasil, nunca nadie antes había hecho una cotutela, es decir, obtener otro doctorado en otro país con la misma tesis de investigación, es decir, haciendo 2 programas de doctorado y una sola tesis. Entonces, tuve que romper toda la burocracia, toda la administración de ambas universidades, pero después de mí vinieron muchos más y todos quisieron hacerlo. ¿Quién no quiere tener 2 doctorados, ¿cierto? Aunque tengas que trabajar el doble, pero en una sola tesis. Entonces, siempre tienes que romper los paradigmas y eso implica luchar contra la vieja mentalidad, luchar contra la administración y demás, ¿no? Entonces, ser emprendedor es luchar, 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 caerse, 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 levantarse, levantarse, levantarse y no confiar en fórmulas mágicas, ¿no? Si tienes una buena red de amigos, pues te van a permitir llegar a los procesos de una manera más rápida. Pero a la final tú tienes que dirigir cuál es tu camino, cómo tú quieres dirigir esos emprendimientos, como decías, de ecoturismo, llamémosle, ¿no? De cómo enriquecer a esas comunidades y cómo otras personas poder tener esas vivencias experimentales, espirituales, que a ti te transformaron. Entonces yo confío en que puedas escribir un boceto, un proyecto que efectivamente pues va a ser un primer bebé y que poco a poco pues te vas a dar cuenta de que para innovar necesitamos hablar 3 idiomas, con empresas privadas, con centros de investigación y con los que hacen políticas públicas. Puede ser la TGAT, puede ser el municipio, puede ser a nivel Mineduc, a nivel MAE, Ministerio de Ambiente, puede ser cualquier nivel, pero necesitamos hablar con gente que hace políticas públicas, con gente que tiene dinero para invertir, que son pues, empresarios, y con centros de investigación, que son los que nos traen pues toda la vanguardia tecnológica y científica. Entonces, si juntamos esos 3 grandes actores, a eso se le llama transferencia tecnológica y transferencia del conocimiento. Entonces, esa es una experiencia que ustedes tienen que ir adquiriendo. Hablar ese lenguaje, ese triple lenguaje. Entonces, no es lo mismo hablar con un político, no es lo mismo hablar con un empresario y no es lo mismo hablar con universidades. Tienes que tener tres caretas que te vas a poner, máscaras antropológicas, como yo les llamo, y te tienes que transformar para hablar con cada uno de ellos, para hablarles un lenguaje distinto y venderle la idea desde diferentes perspectivas. Y en conjunto vas a lograr avanzar. Entonces tienes que ser un polilógico, utilizar diferentes lógicas dependiendo del espacio-tiempo en el que te desarrolles y te desenvuelvas. Entonces, no tienes que llevar la misma presentación, no tienes que llevar el mismo producto, porque son perfiles distintos. Ponte en el lugar de la otra persona y haz un ejercicio de metacognición. Estudia a esa persona, de dónde viene, cuál es su trayectoria, qué es lo que está haciendo, y así tú podrás un poco venderle mejor tu idea. Entonces, ese proceso de ensayo y error te lo va dando la vida con equivocaciones y con aciertos. Entonces, ¿cómo yo llego a estar y a entrevistarme con más de 10 premios Nobel de la Paz? Pues con ensayo y error. ¿Y cómo les hablo a ellos? Pues no les hablo igual que a mis estudiantes o que a mis jefes o que a mis colegas en un bar, ¿cierto? Uno habla de forma distinta. Entonces, tienes que saber cómo, cuándo y dónde tienes que desarrollar una personalidad, ¿no? Entonces, como yo también hablaba varios idiomas, eso también me permitió hacer una antropofagía cultural y apropiarme de los saberes, de las formas de ser y de expresarse de diferentes culturas. Tú mismo lo has dicho, tu propia experiencia en estos lugares te transformó. Entonces, yo ya veo 2 Javieres ahí. Veo uno, el antes, y veo el después. Entonces ya veo cómo tendría que hablar con las comunidades rurales y cómo tendría que hablar con una universidad si presento un proyecto para que me den financiamiento o cómo tengo que hablar con un empresario. Entonces tenemos que hablar distintos lenguajes dentro de un mismo producto. Esto es muy importante.
Muchas gracias. Ya, gracias, gracias a los dos. Algo también, Javi, que mencionaba Javier, es el hecho de las convocatorias o de dónde podemos conseguir presupuesto. Entonces, no sé si podrías hablar un poquito acerca de, por ejemplo, esta feria de innovaciones que se había lanzado de serie. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, esto es muy difícil, sobre todo al inicio. Yo cuando creé la ONG Educar para Vivir, pues como era muy joven, optimista y revolucionario, soñador, pues pensé que sería muy fácil, pues con los conocimientos y con las redes, poder aplicar a estas fuentes de financiación. Pero ¿qué ocurre? Ustedes han escuchado el dicho que dice el pez grande siempre se come al pez chico. ¿Qué es lo que ocurre? Que las grandes ONGs como Save the Children, Intermon Oxfam, eh, siempre aplican y tienen a gente que le pagan un salario mensual para que apliquen a este tipo de convocatorias y se levanten todo el dinero. Entonces, eso lo he visto en todos los países en los que he vivido. Las grandes ONGs se llevan todo el dinero. Entonces, cuando aplicamos a proyectos, muy probablemente las grandes universidades que tienen más recursos son las que acaparan más recursos porque retroalimentan, invierten más recursos en gente que puede llamar a financiamiento. Entonces, no se desanimen por eso. Ahora les voy a compartir pantalla. Tenemos precisamente una feria libre que yo les comparto acá y que pues muy gustosamente, apenas son 5 páginas, como pueden ver acá. Tenemos aquí las bases de la convocatoria que ustedes pueden abrir acá, ¿no? Que es de la red sedia.edu.es y ahí vamos a encontrar la Feria Nacional de Invenciones para inventos. Aquí tenemos la convocatoria, que es la que tengo acá abierta, y nos dicen que existen varios premios para investigadores, para innovadores, para inventores, para gestores, académicos, y esta, por ejemplo, a ustedes les interesa mucho. Inventores jóvenes para menores de 30 años. Entonces, si tienen alguna idea, muy gustosamente desde la Dirección de Innovación Educativa les vamos a atender, les vamos a asesorar cómo rellenar, pero ustedes ya nos tienen que venir con una idea, con una presentación, de tal forma que podamos retroalimentar en ese sentido. Los premios no son gran cosa, pero sí te permiten seguir avanzando en la formación. Aquí en la propia convocatoria te dice cuáles son los premios para cada uno, para invenciones, categoría de inventores, gestores y organización académica, que en este caso sería la UNAE. Entonces vemos aquí, no te van a dar dinero, pero te van a pagar cursos de formación que están valorados en miles de dólares y que te van a permitir pues entrar en contacto con gente, desarrollar, tener otro tipo de software que te va a permitir aprender. Entonces este es un claro ejemplo de dónde aplicar. Pero repito, muchas veces nos desilusionamos porque los grandes siempre se llevan a los grandes, ¿no? Los grandes recursos, pero no por eso tenemos que desmoralizarnos. Es constante proceso de ensayo y error. Otra cosa, como yo les decía, que yo hice en mi época, pues era trabajar de carpintero, trabajé de árbitro de fútbol, vendí chocolates para navidades, vendí perfumes, vendí sudadera, o sea, pues obviamente comprabas a 5 y vendías a 10, a familiares, amigos, a vecinos, a gente, y poco a poco vas reuniendo un capital económico que te permite llegar a esas metas, ¿no? Entonces, a lo largo de mi edad, pues he tenido que hacer muchas cosas en ese sentido para poder disponer de ese capital, que era el que me permitió moverme en un primer momento y después, como les decía, desarrollé un triple perfil, periodista, investigador y activista. Y entonces con ese triple perfil logré que muchas instituciones me pagasen los viajes alrededor del mundo en ese sentido. Entonces, no sé si respondo un poco la pregunta, pero insisto, no hay fórmulas mágicas y todos nosotros tenemos que ser creativos y probablemente aceptar que para obtener dinero al principio tal vez no hagamos lo que nos gusta y nos toque trabajar en otra cosa, pero poco a poco pues iremos, si somos perseverantes y disciplinados, podremos caminar hacia nuestra meta, hacia nuestro desafío. Gracias, Javi. Algo que yo también les puedo decir, y pues ya por el tiempo estamos más o menos ya 1 año y medio, no, creo que más. Ya vamos a los 2 años en esto de Price. Nosotros comenzamos desde agosto, pero bueno, se paró. Y en esto he aprendido que lo que decía Javi hace un momento es muy cierto. Cuando ustedes vayan a presentar su idea, su emprendimiento, su proyecto, tienen que conocer a la persona, tienen que investigar a la persona. Es el momento de stalkear a la persona y decir, así como stalkeo ahí a la persona que me gusta, voy a stalkear al juez que me va a ver, no sé, a la persona que es dueño de un negocio, de una empresa.
a un empresario, o sea, voy a empezar a stalkearlo a los jueces. Nosotros vamos a decirles cuáles van a ser nuestros jueces. Ustedes, antes de presentar su idea, tienen que empezar a investigarlos, qué es lo que hacen, a qué se dedican, cuál es su trayectoria, porque esto es súper importante. Javi, tenemos dos preguntas más y una de ellas es de, bueno, están bastante parecidas. Es de Jocelyn que nos dice cómo saber si un proyecto, perdón, tiene futuro. Y Mika nos dice a su vez cómo sé que mi idea de emprendimiento puede tener éxito o es innovadora. Entonces, ¿cómo saber si tu idea tiene éxito, tiene Mira, futuro? gracias. Con Giselle, respondiendo a cómo cumplir con éxito las metas en el mundo digital, hablando inglés y teniendo página web. Teniendo página web y en inglés vas a aparecer. Existen estudios que demuestran que el 70% de los contenidos que hay en Internet están en inglés. Y actualmente existen más de 7.100 lenguas en todo el mundo. Y solo una, que es el inglés, acapara el 70% de los contenidos y de los buscadores o motores de búsqueda que existen en Internet. Entonces, si tienen que crear un blog, evidentemente para Ecuador, pues tengan una sección en español y una sección en inglés o la misma traducida. Es lo que hice yo, por ejemplo, en la página web, en la primera que desarrollé como activista social de Educar para Vivir. Les muestro acá el ejemplo. Entonces, eso es lo primero que deberíamos de tener para tener suceso, tener presencia en Internet. Si no existes en Internet, no tienes presencia. Entonces, esta página web, que es más arcaica, más viejita, donde era más casi como un blog, ¿no? Pues yo estaba acá participando en el Foro Mundial de Educación 2015, solo ha habido 2 a nivel mundial, que reunieron a casi todos los ministros, más de 150 ministros de educación de todo el mundo, y yo estaba ahí en primera fila haciendo entrevistas, codeándome con esta gente. Entonces lo tenía en inglés y en español. Todo absolutamente lo que aparece en esta página web está en inglés y en español, ¿cierto? Luego ya la siguiente proyecto, que fue la de Global Education, casi todo está en inglés y algunos artículos aparecen en portugués, en español, pero muy poquitos son los que aparecen, digamos un 10%. El 90% está todo en inglés y como les digo, esto fue una catapulta muy grande, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál es nuestro ítem, nuestro foco, nuestro público interesado, ver cómo habla. Pero para ganar audiencia en el mundo digital, casi todo es en inglés y tenemos que tener un blog que son gratuitos con WordPress, que es el que yo utilizo, u otros que nos permita. Y por otro lado, chicos, crear una página web es muy intuitiva, es un proceso de ensayo y error que poco a poco vas trabajando, pero hoy en día existen plantillas que uno puede descargar, instalar y queda una página web maravillosa con muy pocas horas de trabajo. Tener un dominio cuesta unos 10, 15 dólares al año, con lo cual no es mucho dinero, es súper posible que podamos tenerlo. Y luego tenemos un servidor. Si tenemos algún colega, como hacía yo al principio, me lo instalaban ellos en el servidor y lo tenía. Luego ya contraté el mío, creo que pagamos 50 dólares al año, entonces entre una cosa y otra, pero ese servidor te permite tener varias páginas web de varios proyectos, ¿no es cierto? Entonces creo que eso es lo que yo recomendaría. Para tener éxito en el mundo digital, tienes que tener presencia en redes sociales y en Internet. Si no existes en Internet, tu negocio, tu emprendimiento, tus ideas, tu proyecto no va a funcionar, nadie lo va a conocer. Cuando yo escribía a un premio Nobel de la Paz para entrevistarme con él en Sudáfrica o para entrevistarme en Francia o en Brasil, yo les ponía links de mi página web con otras entrevistas a otros premios Nobel de la Paz. Entonces, cuando ellos veían 4 entrevistas con otros 4 premios Nobel de la Paz, decían, claro, voy a entrevistarme con este periodista que parece muy importante. Y me concedían la entrevista. Si yo no hubiese tenido un trabajo previo colgado en Internet, en páginas web, no me hubiese aceptado ninguna de estas personalidades, ni directores de UNESCO, ni nada por el estilo. Y respondiendo la otra pregunta. Respondiendo a Micaela, ¿cómo sé si mi emprendimiento puede tener éxito o es innovadora? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Como digo, no tengo fórmulas mágicas, yo no creo en las fórmulas mágicas, pero para saber si ese emprendimiento puede tener éxito y es realmente innovador, tenemos que ver pues una serie de fases, como decíamos antes,
con el código Ingenius y con estos protocolos del manual de Frascati, existen una serie de indicadores, que algunos son muy amplios, pero para sintetizarlos, pues cómo hacer un diagnóstico, cómo nosotros creemos que ese instrumento podría servir y por supuesto experimentarlo y evaluarlo. Tienes que crearlo, tienes que aplicarlo y tienes que evaluarlo. De hecho, 3 grandes verbos que siempre recomendamos en los Piensa son diseñar, implementar y evaluar. Pues un proyecto de esta índole, sea de turismo, sea de tecnología, sea educativo, sea de lo que sea, tiene que diseñarse, tiene que aplicarse, tiene que evaluarse. Puede ser con una muestra de una persona, de 3 personas, de 8 personas, de toda una comunidad, dependiendo. Pero esos son, digamos, la síntesis de todos los indicadores que yo les digo que existen, ¿no? Eso creería yo que está al alcance de ustedes, diseñar, implementar y evaluar. Y ahí vamos a saber si realmente sirve o no sirve y cuáles son las limitaciones. Perfecto, Javi. Bueno, creo que no hay más preguntas. Te voy a pedir que aún no te vayas para despedirte, pero antes quiero darles una información a los chicos y de paso les voy a pedir que vayan prendiendo sus cámaras para tomar pues la foto de lo que fue nuestra primera capacitación. Entonces, Javi, te pido que no te vayas aún. Gracias. Les voy a compartir algo. Nos hemos unido con la Universidad de San Francisco de Quito, con la UTPL, con Yachay y con el SPOCH para traerles un evento. El evento es Ecuatorianos en la Aceleradora, para que ustedes sepan que no es al aire esto de que a través de Hall Price hay personas que han llegado muy, muy lejos. Tenemos, por ejemplo, vamos a tener a Pascal Tech, que los chicos de Pascal, bueno, es una startup de movilidad eléctrica y ellos pues estuvieron en la aceleradora de Hall Price, no ganaron el $1.000.000, pero ellos siguen trabajando en su emprendimiento con el apoyo de la universidad, con la UTPL. También vamos a tener a Gelware. El caso de ellos es diferente porque ellos llegaron a la aceleradora y ganaron $100.000. En el año 2020, si no estoy mal, ellos, pues por todo el tema de pandemia, se dividió el premio del millón y pues ellos ganaron una parte de eso y ellos ya están comercializando. Lo que ellos hacen es un pañal ecoamigable, ellos son de Yachay. Ellos hicieron toda esta investigación, pues toda esta creación de este pañal ecoamigable, lo hicieron en Yachay y ahora ya lo están vendiendo con el capital semilla que tuvieron. Entonces, chicos, esto va a ser el día jueves 10. Vamos a tener estos 2 primeros startups que llegaron a la aceleradora, uno que ganó un capital y otro pues que llegó hasta esta instancia, y el otro evento lo tendremos el 17. Quiero también que ustedes me cuenten, pues creo que la verdad poco a poco nos iremos conociendo más, pero les comento que igual la San Francisco va a ser nuestra sede. Entonces, esto va a darse de manera híbrida. Si ustedes quieren ir de manera presencial y tienen la disponibilidad o están en Quito, pues pueden asistir de manera presencial y me pueden pedir a mí toda la información. También les quiero invitar a que, bueno, esto y el link de inscripción ya les voy a mandar al chat grupal que tenemos y pues las redes sociales de Hall Price. Así estamos en Instagram y así estamos en Facebook. Aquí podrán encontrar todo lo que hacemos. Vamos a subir esta capacitación. Si quieren volver a repetir, si quieren escuchar alguna otra cosa, pues esto será. Porfa, les pido nuevamente que prendan sus cámaras. Este es un aviso que tenemos. El otro aviso que se tiene es que nosotros les enviamos un correo y en este correo les comentábamos pues que tenían que inscribirse, bueno, perdón, no inscribirse, unirse al chat de WhatsApp, que tenían que mandarnos una foto de ustedes a la carpeta que se les, o al drive, perdón, que se les envió para poder hacer la presentación de su equipo. En este drive van a encontrar una carpeta con el nombre de su líder, entonces ahí van a ingresar todas las fotografías. Porfa, los que no se han unido, hablen con sus grupos. Los que no se han unido, pues, por favor que se unan al chat de WhatsApp. Si ya están todos unidos, pues muchísimo mejor. Me alegra saber que están la mayoría de participantes. Y el otro aviso, justamente a lo que iba, es que yo voy a ser la que les dé el acompañamiento en todo este proceso. Entonces, hay 2 maneras en las que podemos hacer el acompañamiento.
La primera forma, por así decirlo, es que ustedes creen un grupo de WhatsApp con todos los integrantes de su equipo y me agreguen a este grupo para yo saber cómo ustedes están avanzando y si tienen dudas. Y otra de las formas en las que podemos mantener esta comunicación es que el líder del grupo me escriba directamente. Les voy a dejar mi número aquí, aunque yo creo que ya me deben reconocer porque les mando mensajes constantemente en el grupo. Entonces, ustedes me escriben directamente a mí de, hey, yo soy tal persona, yo soy el líder del grupo. Pueden ya ir pensando el nombre de su equipo, el nombre de su proyecto, de su emprendimiento, y yo tendré comunicación directa con esa persona. Podemos tener reuniones a la hora que ustedes quieran, en el momento que ustedes quieran. Yo estoy aquí nuevamente para acompañarles y para hacer seguimiento a todo lo que están haciendo. Entonces, chicos, espero un ratito más para que prendan sus cámaras, los que aún faltan. Javi, ahora sí quiero darte las gracias por la capacitación. Creo que yo, que no estoy participando, me motivaste muchísimo a ideas que tal vez tengo y no las genero, pues, de alguna manera impulsarlas. Y pues yo creo que la mejor forma pues es arriesgándonos y no teniendo miedo a que en algún momento nos vamos a equivocar, pero en algún momento podemos alcanzar el éxito. Entonces, muchísimas gracias, Javi. Ahora Gracias, sí. colegas, muchos éxitos. En el chat les puse un link de uno de los grandes emprendedores que yo realmente admiro, un entrepreneur que habla 8 idiomas, que ha dirigido muchísimos proyectos a nivel internacional durante décadas y que él tiene una filosofía de trabajo que es Blue Economy, economía azul, que está inspirada en la naturaleza para hacer proyectos eficientes y sostenibles con la naturaleza. Entonces, eso es otra recomendación, otra tips final, que sigan en redes sociales a emprendedores de gran calibre internacional, porque nos va a abrir ideas. Además, él siempre está compartiendo proyectos en África, en Asia y demás, que nos pueden servir como inspiración para aterrizarlo. Muchas gracias, Anabel, por la invitación. Muchas gracias a todos, chicas y chicos. Muchos habéis sido estudiantes míos, les veo crecer, también algunos les sigo en redes. Y me da mucho chiste, ¿no? Pero poco a poco ustedes también van a ser profesores y profesoras y ya no les voy a trabajar como a mis guaguas, sino como a colegas de un gremio que es la docencia. Y ojalá que juntos podamos hacer una transformación, ¿no? Ese es el espíritu. Y para eso pues toca tener muchas reuniones como estas y muchas capacitaciones. Por lo demás, cuenten conmigo, siempre lo saben. Muchísimas gracias, pasen bien. Javi, no te vayas la foto. Ahora sí vamos a tomar la foto, ¿ok? Los que no han prendido la cámara tienen 3. A la cuenta de 1, 2, 3, ¿ya? Ahora sí vamos a tomar la foto. 1, 2, 3. Eso, no se muevan porque hay 2 salas, ¿ok? No se muevan, no se muevan. Vamos a tomar otra foto. Ya. De nuevo. 1, 2, 3. Perfecto, chicos. Gracias. De nuevo, gracias, Javi, por la capacitación. Gracias, pasen muy bien, cuídense de este frío cuencano. Chao. Chao, chao, Javi. Chicos, chao, muchísimas gracias. Espero que para las próximas capacitaciones sigamos así, que sigamos uniéndonos, que sigamos comprometidos con esto. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, recuerden que voy a estar esperando esta semana como les había comentado, que pues armen su grupo de WhatsApp y me unan a su grupo para... Yo no estoy concursando. No tengan miedo de que yo les vaya a robar la idea, que les voy a robar el emprendimiento, porque yo no les voy a robar nada. Les voy a robar horas de su tiempo, sí. Porque voy a estarles preguntando a cada rato cómo están, sí. Pero la idea es suya, ya conozco su idea, he leído muchas de sus ideas, son ideas muy buenas y tengo muchas expectativas. Entonces, como les decía, una es que me agreguen a su grupo de WhatsApp, vayan pensándole su nombre a su proyecto y pues yo ya sabré que me unieron porque es esta forma de comunicación. Y la otra es que el líder del grupo me contacte directamente. Cualquier cosa, yo estoy a las órdenes, chicos. Nos vamos a ir conociendo más, vamos a ir compartiendo más. Y recuerden que el jueves a las 4 de la tarde tenemos este evento con las otras universidades. De nuevo, gracias, chicos, y pues estoy a las órdenes para ustedes. Cuídense mucho.